Carlitos, ¿de hora? Esta es su agua, yo no le manoseé. No me va a pasar nada. Buenos días a todos. Siempre es una bendición poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Pero lo más importante es que nosotros nos dispongamos. Cierren sus ojitos y vamos a orar. Nos vamos a unir todos en oración. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este nuevo día que nos regalas a cada uno de nosotros y nuestras familias. Hoy queremos atesorar lo que tú quieres enseñarnos y mostrarnos a través de tu palabra, que es la guía de vida que tenemos cada uno de nosotros. Por eso, Dios, muéstranos cuál es el plan de vida que necesitamos cada uno de nosotros, pero que sea de acuerdo a tu palabra y de acuerdo a tu voluntad. Te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Hoy yo quiero compartir con ustedes cómo hacer un plan para mejorar la vida. ¿A quién le gustaría mejorar su vida? Sí, ¿verdad? A todos nos gustaría mejorar nuestra vida. Pero yo quiero hacerles una pregunta y que ustedes la evalúen. ¿Ustedes han hecho planes en algún momento de su vida? Sí. 1, 2, 3, o ya perdieron la cuenta. ¿Verdad que ya perdimos la cuenta? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Por qué será necesario hacer planes? ¿Por qué será necesario hacer planes? ¿Cuántos quieren ir a pasear? Solo uno. ¿Cuántos quieren ir a la iglesia? Unos cuantos. ¿Y cuándo quiere usted mejorar su vida? ¿Verdad? Entonces, si nosotros queremos mejorar nuestra vida, nosotros tenemos que hacer algunos planes. Pero antes de hacer esos planes, de los planes que hemos hecho, voy a hablar por mí, ¿sí? Y ustedes, ahí donde están, ustedes van a hablar por ustedes. Yo he hecho muchos planes, muchísimos. Unos me han salido a medias. Otros digo que me salieron bien, pero siempre me ha pasado algo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado que cuando yo llego y evalúo los planes que yo he hecho en todos estos años de mi vida y veo que hay unos que están inconclusos, nunca los terminé. En otros tengo un nivel de insatisfacción muy alto. ¿Les ha pasado a ustedes eso en algún momento? ¿Verdad que sí? Antes, sin conocer del Señor, hice muchísimos. Y resulta que yo hacía un plan para ir al norte y terminaba en el sur. Y yo decía, qué raro, yo iba para allá y estoy aquí. Y ustedes saben por qué pasa eso en nuestra vida. Porque cuando uno planea y no ha planificado, conforme su plan se va desarrollando, van a presentarse diferentes situaciones al frente de nosotros. Y cuando se presenta, si yo voy caminando por acá y se me presentó esta situación, ¿qué hago para seguir? ¿Qué hago? Probablemente no la voy a quitar. Me corro y sigo. Y si me encuentro otra, me corro y me sigo. Eso es lo que nos pasa a nosotros con los planes que hacemos. Y a ver, ¿por qué nos pasa eso? Ahora me traslado a cuando yo he hecho planes
en el Señor. Desde que yo conozco al Señor, yo he hecho planes. Sí, he hecho muchos planes, pero siempre me ha faltado algunas cosas que debo de tomar en cuenta. Entonces, cuando yo evalúo todo lo anterior, me doy cuenta de que tengo insatisfacción, como les decía, y comienzo yo a evaluar, a ver, insatisfacción, ¿por qué? Ya le dije una cuando se me presenta una situación al frente, pero puede ser que yo hice un plan y se me presenta un duelo. ¿A quién se le ha presentado un duelo? Y no hablo de que alguien se murió. Hay muchos tipos de duelo que nos sacan de nuestro plan, que lo habíamos escrito. Si lo escribimos acá, oiga, si lo escribimos acá en nuestra mente, ese plan, cuando llegue al final, no se parece en absoluto. Siempre es necesario tomar nota. Probablemente ayuné. ¿Cuántos ayunan aquí? Bendito Dios, todos, ¿verdad? Todos ayunan. Ayuné y ayuné y ayuné y no llegó nada a mi plan. No pude encontrar esa dirección que yo andaba buscando. Y uno se frustra, se frustra. Y digo, me estoy metiendo con el Señor, estoy adorando al Señor, estoy alabando al Señor. Y no llega esa idea, esa revelación de parte del Señor y no puedo ir concretando mi plan. Y hay otra cosa. Cuando yo veo que está pasando todas esos escenarios que yo les acabo de decir, ¿qué debería de hacer yo? Yo debería de sincerarme conmigo y ver cuántos errores he cometido a la hora de ir haciendo ese plan, haciendo el planteamiento del plan. ¿Están conmigo? Otro principio que yo debo de valorar es, he comenzado a descubrir que necesito cambiar dentro de mí y de mi alma. ¿Lo he hecho? ¿O me asinceré, reconocí algunas cosas y otras las guardo? No vamos a poder hacer un plan. Oiga, y otra cosa, lo más sencillo de hacer un plan, lo más sencillo es hacerlo sencillo. Eso es lo más sencillo de un plan, porque a veces a un plan le ponemos de todo, ¿cierto o no? Le ponemos de todo y al ponerle de todo, conjugamos una serie de situaciones que nos va a frustrar el plan. Pero hay un ingrediente, el más importante de todos. ¿Ustedes se imaginan cuál es ese ingrediente, el más importante de todos en un plan? ¿Qué se imaginan ustedes? Ese es. Y por lo general, si ustedes evalúan en estos años de vida de cada uno de ustedes dentro del plan y son sinceros y se levantan, no delante aquí de la iglesia, delante de Dios, y dice Dios, no te he incluido en ninguno. No te he incluido en ninguno. Y cuando usted no incluye a Dios en su plan, ¿quién está haciendo la voluntad? ¿Quién? Valórense. Están haciendo su voluntad y yo estoy haciendo mi voluntad. No estoy haciendo la voluntad de Dios. Y cuando yo hago un plan y no estoy en la voluntad de Dios, dígame, ¿se va a hacer el plan?
Entonces, ¿por qué nos ponemos inconformes? ¿Por qué nos frustramos? ¿Y por qué le decimos tantas cosas a Dios? ¿Y por qué le reclamamos a Dios? ¿Quién de ustedes y yo no le hemos reclamado a Dios por un plan que no hemos concretado? Tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Si nosotros queremos ver un plan que se concrete. Les decía, evalúen. ¿Quién de ustedes en este momento ya ha comenzado a evaluarse? Sí, realmente lo están haciendo o medio haciendo. Mire, no se comprometan conmigo, comprométanse con Él. Si ustedes quieren que un plan se realice, un plan personal, un plan de familia, un plan de iglesia. Muchas iglesias y muchas familias se critican unos a otros porque las cosas no salen. Y no salen es porque no estamos de acuerdo a la instrucción que tenemos de Dios. Y yo quiero decirles a ustedes que en la Biblia hay una serie de planes que nacieron en el corazón de Dios y que los hombres lo realizaron. ¿Quién hizo el plan por Abraham? ¿Quién lo hizo? Abraham le creyó solamente y dice que fue obediente. ¿Sí? ¿Están conmigo? Que hizo algunas cosas que de esas situaciones que se presentan y se desvían un poquito y lo volvieron a meter en el plan. Moisés, David, José. ¿Están conmigo? Metamos todo lo que sea, ¿verdad? Y son necesarias las mujeres, por supuesto. Y ahora, pastora, ¿sabe por qué no la di? ¿Por qué no le di una mujer? Y le voy a decir por una razón muy sencilla. Porque yo tomé de ejemplo a Nehemías. Y dice que el rey Artajerjes tenía a su esposa al lado. Y ahí se da cuenta el valor y el aporte de una mujer en las decisiones de los hombres. Ahí se nota, ahí hay diferencia. Y yo quiero hablarles a ustedes hoy de cómo desarrollar un plan. Para mí, ya lo hice rema en mi vida. Y no de ahora para darles el mensaje. Hace mucho rato yo decía cómo planear. Porque yo muchas veces, escuchen bien la palabra que les voy a decir. Muchas veces planeé y mentí. Planeé y mentí. Y eso, en una forma técnica, dice que se llama planeamiento. Es que planeo y miento. Eso es lo que he hecho yo muchas veces en mi vida con los planes. ¿Por qué? Porque no tenía a mi Dios presente. Si ustedes leen Nehemías en el capítulo 1 y en el capítulo 2, ahí está desarrollado bien, paso a paso, cómo Nehemías hizo su plan. ¿Están conmigo? Es necesario hacer un plan de vida para mi familia, para las nuevas generaciones, para ver cómo contribuyo yo en la iglesia, para ver cómo mejoro yo la comunidad, para ver cómo mejoro yo en el país. Porque cada uno de nosotros somos importantes en nuestro país, ¿o no? Nuestro país se desarrolla con la labor, con la iniciativa de cada uno de nosotros. Así es como un país se enriquece, así es como una familia crece, así es como una familia se edifica, así es como una iglesia se edifica. Hay algunos que dicen por ahí que si no hago un plan, mi plan es fracasar. Ténganlo por ahí.
¿Por qué es necesario hacer un plan? ¿Sabe por qué es necesario hacer un plan? Porque Dios hace planes por nosotros. ¿Cierto o no? ¿Quién está conmigo? Hacen planes por nosotros. Desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, Dios ya nos había diseñado el plan de vida de cada uno de nosotros. Y el plan de vida no es que es solo uno, no. Es que Dios nos va a llevar de etapa en etapa. Y cada etapa de ellas es un plan que Dios diseñó para nosotros. ¿Están conmigo? Y vea lo que dice Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles futuro y esperanza. ¿Para darles qué? Futuro y esperanza. Por eso es necesario que hagamos planes. Tenemos que prepararnos para hacer los planes, pero acuérdense lo que decía el pastor en sus mensajes: cuando vean un pero, deténganse. Pero hay que hacerlo con la instrucción del Señor. Porque ya Él tiene hecho nuestro plan. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros con el plan de nosotros? Cuando yo digo voy a planear, ¿qué es lo que tengo que buscar? Es buscar primero a Dios para poder yo enlazarme. Óigase bien, enlazarme con el plan que Él tiene para mí. Y cuando yo me enlazo a su plan, a través de esa conexión con Él, Él comienza a dar la idea. Él comienza a poner el rumbo. Él va a comenzar a revelar las diferentes situaciones que se nos van a ir presentando. Él nos va a decir: vas a tener estos obstáculos, tómelos en cuenta. ¿Cómo los vas a corregir? Y le va dando a uno esa dirección, que esa dirección es la que nos va a poner en ese camino correcto que Él quiere que nosotros caminemos, que nosotros vayamos, como dice la palabra, de gloria en gloria, de gloria en gloria. ¿Están conmigo? Primera de Corintios 14:33. Vean lo que nos dice. Vean lo que nos dice y vean lo que yo les he comentado hasta acá. Dice: pues Dios no es un Dios de desorden, sino de paz, con todas las reuniones de su pueblo santo. ¿Es un Dios de orden? ¿Hay orden aquí? ¿Verdad que sí? Hay orden, hay paz. Nos están ayudando a que aprendamos juntos, porque tenemos que unirnos para aprender juntos y comenzamos a aprovechar la fortaleza del que está a mi lado, del que está al otro lado, del que está delante, del que está atrás, y comenzamos a fortalecernos los unos a los otros. Porque tengan presente un plan que hagan ustedes con la guía de Dios. Óigase bien, un plan que ustedes hagan, incluyendo la guía de Dios. Si usted trata de hacerlo, no lo puede realizar. No lo va a realizar nunca. Usted siempre necesita la ayuda del que está a su lado. Y por allá no está a su lado, pero Dios le va a mandar a alguien. ¿Y a qué? A que usted lo escuche y atienda la recomendación que le está dando esa persona, porque usted necesita incluirlo en el plan. ¿Vamos bien? ¿Por qué Dios quiere que tú y yo planeemos? Muy sencillo. Proverbios 4:26 y 27 dice: traza, óigase bien, traza un sendero recto para tus pies. Permanece en el camino seguro. No te desvíes y evita que tus pies sigan el mal. ¿Se dan cuenta por qué es necesario planear? ¿Y por qué Dios nos pone a planear a nosotros? Porque Dios pone en su palabra la instrucción necesaria que yo necesito
para mejorar ese plan. Yo necesito mejorar el plan. Yo necesito, ¿y por qué digo que yo necesito mejorar el plan? Porque todos los planes que he hecho solo sin tomar en cuenta a Dios he sido un fracasado. Y yo no puedo estar. Dios no quiere que a nosotros nos vaya mal. Él no quiere eso. Primera de Corintios 14:40 dice, pero, óigase bien, pero todo debe hacerse de manera apropiada y en orden. ¿Verdad que a nosotros nos han dicho muchas veces, donde hay orden, ¿verdad que necesitamos tener orden? Otra versión dice, asegúrese de que todo se haga en forma apropiada y en orden. Dios quiere que en mi vida no exista el caos. Algunos de ustedes han tenido, para decirlo de alguna forma, caos, para no agregarle otra palabra y porque cada uno de nosotros tenemos nuestros propios caos y entonces le agregamos nuestras propias palabras, ¿cierto? ¿Están conmigo? Hay que tener cuidado porque Dios, como les decía, no quiere que desperdiciemos nuestra vida. Dios quiere que nosotros aprovechemos nuestra vida. Y para aprovechar nuestra vida, nosotros tenemos que estar en la voluntad de Él, haciendo el plan de Él, ejecutando el plan que Él diseñó para mí y no el plan que yo quiero. Entiéndame, podemos hacer montones de planes donde Dios no esté presente, pero si Dios no está presente, las cosas no van a salir mal, no van a salir bien, perdón. Efesios 5:15 y al 17 dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. ¿Cuántas veces nosotros actuamos de esa forma, verdad? Aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Hay que aprovecharlos. Por lo tanto, no sean insensatos, sino que atiendan cuál es la voluntad de Dios. Entonces, un plan que nosotros vamos a confeccionar, ¿cuál va a ser el primer acceso que yo tengo que buscar? ¿Cuál? A Él, ¿verdad? Lo acceso por medio de la oración. ¿Y cómo voy a seguir su plan? Con la instrucción que está en su palabra. Me conecto con Él y aquí tengo las instrucciones. ¿Sí? Cuando usted habló de que nosotros tenemos que enlazarnos con el plan de Dios, vino a mi mente, ¿verdad? Un ejemplo que es como coger un autobús. Y yo recuerdo que en algún momento me contaba una compañera que ella se montó en un autobús de la periferia de San José y se montó en el que no era. Entonces tuvo que dar toda la vuelta a San José, regresar al mismo lugar y tomar el que era correcto. Y muchas veces nos pasa eso, ¿verdad? Porque andamos tan en carrera. Ella dice que corrió tanto para coger ese bus que no leyó para dónde iba, ¿verdad? Entonces es eso, andamos en carrera sin hacer planes, sin hacer nada, nos montamos en el bus incorrecto y tenemos que ir por otros lugares donde Dios no quería que nosotros, porque inclusive podemos hacerlo de mala voluntad, pero no, a veces pareciera que estamos haciendo las cosas bien y aún así es porque no estamos exactamente conectados con lo que Dios quiere. Gracias. Así es, muy buen aporte, Lore. Gracias. Definitivamente eso es lo que nos ha pasado a nosotros con nuestros planes. Yo lo dije diferente. Yo hacía un plan para ir al norte y cuando me daba cuenta estaba en el sur. ¿Y por qué?
Ahora ustedes se van a dar cuenta por qué. Y yo les decía que iba a tomar de ejemplo a Nehemías. Nehemías era un hombre de oración, a todos los que han estudiado Nehemías, ¿o no? Era un hombre que se metía con Dios. Y dice que Nehemías, cada vez que iba a hablar, iba a salir palabra de su boca, primero él buscaba al Dios del cielo, buscaba esa guía. ¿Por qué? Porque Nehemías ya había evaluado. Usted vio, como hicimos ahora al principio, cómo poder ir evaluando nuestro plan. Nehemías hizo eso. Claro. Y Nehemías, claramente, cuando él se conectó, dice que el primer paso que utilizaba Nehemías era pedir el favor de Dios. Y el favor de Dios es la gracia que Él va a poner en usted y la gracia que va a poner Él en mí. Ese es el favor de Dios. Y vea cómo este hombre oraba. Y en el capítulo 1, versículo 11, escuchen. Ahora notan, escuchen. Oh Dios, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. Y en esos días, Nehemías era el copero del rey. Era una persona muy cercana a él. Era una persona de confianza del rey. ¿Y usted cree que Nehemías en esos momentos no sentía dudas, a pesar de haber hecho esa oración? ¿Verdad que sentía dudas? ¿Cuántas veces nosotros, a pesar de habernos metido con Dios, tenemos algunas dudas? Sí, pero si tienen dudas, o sea, les pongo esto de ejemplo porque es que Dios nos habla a través de, de las escrituras. Él nos dice el paso a paso. Si yo tengo dudas, siento cualquier duda, siento que no me está llegando a pesar de estar metido en su oración. Dice en Santiago 1:5, ¿qué nos dice? Santiago 1:5 nos dice, si si alguno le falta sabiduría, ¿cuántas veces han escuchado este verso ustedes? Infinidad de veces. Si alguno le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él la dará. Dice que Él nos la dará a cada uno de nosotros, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Entonces, si yo oré y siento duda o siento que no llega, me está diciendo, aquí tiene, pida sabiduría, te falta sabiduría. Carlos, te falta sabiduría. Mire, vaya. Entonces, uno accesa nuevamente en oración al Señor para que Él comience a darle esa sabiduría que yo necesito. Mire, y Él va a poner la idea, va a poner la guía que ustedes y yo necesitamos. No se me adelante, doña Loreta. No se me adelante. Y lo más importante de todo eso es hacer la voluntad de Dios en nuestro plan. Pero estamos haciéndolo en la manera correcta y a la manera de Dios, ¿cierto? Me estoy enlazando con el plan de Dios. ¿Estoy apostando a ganar o no? Estoy apostando a ganar. Él puso
la idea en Nehemías y le puso esa carga. Y la carga que le puso a Nehemías fue de reconstruir Jerusalén. ¿Sí se acuerdan ustedes de eso? Los muros, templo, las puertas y todo estaba destruido. Dicen que era una vergüenza cómo estaba Jerusalén. Les vuelvo a repetir, oramos al Señor para que Él nos revele la idea y la idea va a fluir. La idea va a llegar. La idea que llegó a Nehemías, ¿sí? Le llegó una idea y él comenzó a orar. ¿Y qué tuvo que hacer Nehemías? Doña Lore lo dijo. Esperar. Ustedes saben por qué es necesario que nosotros esperemos. ¿Saben por qué es necesario? Porque en el tiempo de espera, el tiempo que se tome Dios con cada uno de nosotros, es porque Él nos está preparando, porque Él nos está formando, porque Él necesita mostrarme cada detalle de mi plan para que mi plan tenga éxito. De lo contrario, no se va a poder. Pero saben una cosa, nosotros hacemos un plan y una hora después, o media hora, o ya lo estoy ejecutando. ¿Cómo vamos a tener éxito? ¿Cómo vamos a tener éxito? ¿De qué forma voy a entender yo de que yo le presento el plan a Dios y espero? ¿Sabe qué es lo que yo tengo que esperar cuando yo presento el plan a Dios? La oportunidad que Él me va a dar para presentar el plan. ¿A quién? A ella, a él, a Rosy, a Tere o a toda una iglesia. No sé. No sé porque Dios sí sabe para quién es el plan que yo voy a ejecutar. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, tengo que estar atento y tengo que estar preparado. Y cada uno de los detalles tengo que afinarlos. Por eso, cuando Dios atrasa el plan que ustedes se están enlazando con Él, denle gracias a Dios, porque lo está procesando, me está afinando para ese momento que va a llegar. Y va a llegar, sí va a llegar. Dice en Nehemías 2, capítulo 1, dice, 4 meses después, 4 meses después, y vean lo maravilloso que es Dios. Dice, en un día de abril, yo estaba sirviendo el vino al rey y él me preguntó, ¿por qué estás tan triste? No estás enfermo. Tu cara revela que tienes alguna preocupación. Hasta entonces dice la palabra que él era un hombre que siempre andaba alegre y que él necesitaba estar alegre frente al rey, sirviéndole. ¿Por qué? Porque el rey decía, no estoy conforme con usted y lo mandaba a matar. Y dice que él se llenó de temor, porque el rey le preguntó. A veces Dios nos pone, les dije que a veces estamos aquí, nos estamos ayudando entre nosotros, pero resulta que viene alguien de afuera. Me confronta y yo en autodefensa ignorante reacciono negativamente. ¿O no les ha pasado eso? Ese metiéndose en lo que, ¿verdad? Y agregamos cualquier tipo de palabra. Pero ya eso es un asunto de ustedes y nosotros. Si quieres ser un buen ejemplo de líder que va a impactar, porque saben algo, Dios quiere que tú y yo seamos líderes en cada plan que Él nos ha preparado a nosotros. ¿Ustedes sabían eso? Es que a veces vemos y decimos, el líder,
Ese líder depende del plan de cada uno de nosotros. Porque el plan, Dios es un Dios perfecto y Él todo lo va enlazando. Todo lo va enlazando. Y lo que no es de Él, ¿qué es lo que pasa? Lo saca a la luz y lo quita. Por eso debo de orar. Por eso debo de planear. Pero debo de esperar la oportunidad en el tiempo de Dios. No puedo adelantarme. Proverbios 13:13 dice: el que menosprecia la instrucción pagará las consecuencias. El que respeta la instrucción recibirá su recompensa. Hay otra versión que dice, no, mentira, es en Proverbios 13:16. El prudente actúa con inteligencia, pero el necio presume en la necedad. Y vea esta otra versión. Ustedes que son buenos para las versiones. Las personas sabias piensan antes de actuar. Los necios no hacen y hasta se jactan en su necedad. Ven que les está saliendo mal y siguen y siguen y siguen. Eso es jactarse en la necedad. Por eso es necesario hacernos algunas preguntas nosotros. Hoy, después de haber hecho esa evaluación y con el ejemplo que Nehemías nos viene dando, yo tengo que decir dónde estoy hoy, dónde quiero estar y realmente estaré ejecutando el plan de Dios o simplemente lo estoy haciendo a mi manera. Porque si lo hacemos a nuestra manera, estamos mal. Cuando oras y planeas, Dios nos va a dar la visión del plan que tenemos que ejecutar cada uno de nosotros. ¿Verdad que uno a veces en un plan le da miedillo? Más si nota que es un plan así muy retador, donde se necesitan muchos recursos, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Y estamos como, ¿lo hago o no lo hago? Señores, esto es de Dios. ¿Será de Dios esto? ¿Será de Dios? Y comenzamos, ¿verdad? Pero vean, dice, les vuelvo a recordar, le llevé vino al rey Antajerjes, como nunca lo había hecho. ¿Se notó? ¿Se nota o no? Aquí usted llega, Señor, le sirvo, y usted va y pone y hace todo como le gusta al rey. Porque cuando nosotros servimos, nosotros aprendemos a conocer a las personas y los tratamos de la manera que a ellos les gusta, sentirse bien o no. Pero ese día no. Su cara lo delató y el rey le preguntó. El rey le preguntó, ¿qué te pasa? ¿Te ves enfermo? Se llenó de temor. Él se llenó de un temor tal, pero vea lo que pasó. Cuando usted tiene el favor de Dios, ¿se acuerdan lo que les dije? El favor de Dios y la gracia de Dios, Nehemías le respondió, deseo larga vida a su majestad, pero ¿cómo no voy a estar triste si la ciudad donde están las tumbas de mis antepasados, estas tumbas están en ruinas y las puertas están quemadas? Están en ruinas y están quemadas. ¿Cómo no voy a estar triste? ¿Cuál plan de ustedes hoy te tiene triste? ¿Cuál plan de ustedes hoy te tiene triste? Dice que este hombre, cuando el rey le preguntó, me fui. Este es mi último día aquí. Pero cuando ustedes y yo tenemos el favor de Dios, va a pasar lo que le pasó a Nehemías. Va a ser exactamente igual. Nehemías, antes de contestar,
les decía al principio, Nehemías era un hombre de oración. Él se metía con Dios, se metía siempre con Dios. Y le decía, Señor, ¿qué respondo? Estas son mis palabras. ¿Qué respondo? Como cuando usted va a hacer un examen. Si estudió, contesta con seguridad. ¿Verdad que sí? Pero a veces, por más que usted haya estudiado, no tiene seguridad en una respuesta. ¿Sí o no? Y usted comienza, ay, Señor, Señor, ayúdame, Señor. Y los que no han estudiado comienzan, me la juego, Señor. La 1, la 2, la 3, 1, 2, 3. No quería decirlo, pero, ¿verdad? Cada plan, recuerden, cada plan debe tener un plazo. Tenemos un plan de vida en el Señor, pero Él nos va a ir asignando diferentes funciones, diferentes planes que tengo que ejecutar. Dice que el rey le dice a Nehemías, pastora, aquí aparece la sabiduría de la mujer. El rey con su reina sentada a su lado. Dice, ¿cuánto tiempo estarás fuera? Con esas palabras, ¿qué le está diciendo a Nehemías? ¿Tienes aprobado lo que me pediste? ¿Lo tiene aprobado o no? Cuando le preguntan eso a uno, ¿cuánto tiempo? Pero si usted llega y comienza, no sé, voy a ver, voy a estimar. No. Por eso es que Dios esperó 4 meses para que llegara el momento en que Nehemías le iba a hablar. Por eso Dios a veces atrasa el plan que yo necesito, porque necesito llegar bien preparado en el momento en que yo tenga que responder a cada una de las preguntas que a mí me deban de hacer. Y tengo que hablar con autoridad. Nehemías habló con autoridad, con todo el respeto, con todo el respeto. Pero lo cortés no quita lo valiente. Dice, les decía, el rey y la reina sentados le preguntó, ¿cuánto tiempo estarás fuera? ¿Cuándo piensan regresar? Y dice que después de decirle, no sé cuánto tiempo se tomó, pero ahí no dice en la Biblia, pero el rey le dijo, estoy de acuerdo con su petición. Estoy de acuerdo. Oiga, un sueño sin plazo se convierte en un deseo. Por eso es necesario ponerle plazo. Dios en su vida tuvo plazos, tuvo diferentes etapas, ¿cierto? Pero ¿quién definió el plan de Jesús? ¿Quién lo definió? ¿Su padre o no? Él sabía lo que venía, cómo lo tenía que hacer y en cada momento. Oiga, tenemos que darnos cuenta que si Dios Padre lo hizo con su Hijo, ¿y nosotros qué somos? A ver, que nosotros qué somos del Padre, ¿qué somos? ¿Verdad que no dice que somos sobrinos, ni nietos, ni nada, verdad? Dice que somos hijos. Y por eso Él tiene un plan para ustedes y para nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Les dije, perdón. Que usted tocaba el tema de plan del Señor, en Hebreos dice que también hay una responsabilidad nuestra, que es saber en qué momento yo engrano en el plan de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, el Señor Jesús dice, como en el libro de la vida está escrito de mí. Entonces, hay una participación, ¿verdad? En el tiempo de aprobación, parte de Dios, ¿verdad? Usted y yo tenemos la tarea
de saber en qué momento yo engrano en ese plan de Dios, ¿verdad? No puedo quedar fuera, no puedo darle mi responsabilidad a otra persona, ¿verdad? Sino que cada quien engrana en su tiempo. Muy bien, Alex, muchas gracias. En el capítulo 2, versículos 7, vea lo que dice. Además, le dije al rey, si al rey le agrada, permítame llevar las cartas dirigidas a los gobernantes de las provincias del occidente del río Éufrates, indicándole que me permitan viajar sin peligro por sus territorios, camino a Judá. Además, se está viendo en este verso 7, se está viendo la gracia de Dios en Nehemías o no. En el versículo 8 dice, además le ruego que me dé una carta para Asaf, el administrador, el encargado del bosque del rey, con instrucciones claras de suministrarme la madera, la que necesite para las vigas, para las puertas, para las fortalezas del templo, para las murallas, para la ciudad y para mi propia casa. Podemos decir que se le estaba yendo la mano a Nehemías, ¿o no? No se le estaba yendo la mano a Nehemías. Él tenía la gracia de Dios, y cuando ustedes y yo tenemos la gracia de Dios, podemos pedir. Podemos pedirle a esa montaña que se quite y se va a quitar. ¿Cuál era la autoridad de Nehemías delante del rey? ¿Cuál era? Ninguna. Solamente tenía el favor y la gracia de Dios. ¿Están conmigo? Proverbios 27:12 dice, el prudente anticipa el peligro. Anticipa el peligro y toma precauciones. El simplón, el corriente, sigue adelante con sus necesidades. Tomó Nehemías cada detalle. Cuando Nehemías sintió la carga en él comenzó a hacer ¿qué? Comenzó a orar. Comenzó a enlazarse, comenzó a pedirle a Dios dirección, que le diera la idea, y dice que Dios le dio la idea, puso el plan y puso esa carga delante de él. Yo te pregunto, ¿cuál es la carga que tú tienes hoy? ¿Qué necesitas restaurar en tu vida? ¿Qué necesitas reconstruir? ¿Qué necesitas edificar? ¿Qué necesitas cambiar para que tu plan se enlace con el plan de Dios? ¿Qué necesitas hacer? Falta un ingrediente ahí. ¿Qué ingrediente estiman ustedes? Ya vimos los obstáculos, ya vimos cómo Dios preparó a Nehemías. ¿Verdad que todo plan tiene un costo? ¿Verdad que sí? ¿Ustedes están dispuestos a enfrentar ese costo? Sin decir lo que les voy a decir, ¿quiénes de ustedes están dispuestos a enfrentar un costo? Levanten la mano. Pero no lo hagan porque yo se los estoy diciendo. Levanten la mano al cielo y díganle, yo sé que mi plan tiene un costo, Señor. Yo sé que mi plan tiene un costo. Además, dice así, Lucas 14, 27 y 28. Además, les dice el Señor, además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo.
Tiene un costo su plan. Tiene un costo su plan. ¿Verdad que sí? Pero Dios es bueno. Y en el versículo 28 le dice, sin embargo, no comiences sin calcular el costo, pues quien comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si es suficiente el dinero para terminar. ¿Verdad que sí? Esto debe estar claro en el plan de mi vida, como sacerdote, como líder, como guía espiritual. Tengo que entender que Dios tiene un plan perfecto para mí. Sí, pastora. Usted decía, Nehemías, como nosotros tenemos la gracia y el favor de Dios, ¿cierto? Sí. La gracia es para salvación. El favor es para con los hombres. Dice, hallaremos el favor ante los hombres. Y Nehemías, Dios, cuando las cosas son de Dios y usted tiene el favor de Dios y de verdad, no de boca, no de palabra, hacemos la voluntad de Dios, sé que Él nos va a dar los recursos. Dios nos dará los recursos conforme a su plan. Así es, pastora, muchas gracias. Sí. Nehemías tiene el favor de el llamado del Señor, que el poder que el Señor le dio. Pablo fue llamado. Cuando con Pablo lo botaron en suelo, trabajando en la cruz. Botaron sin seguir el propósito de Dios. Cada vez que usted tiene un costo. ¿Por dónde pasó Pablo? Castigado por sacarle unos demonios a una mujer, fue castigado, fue como perdiado. En esos momentos, el barco que iba a Pablo le eran momentos lindos, que estuvieron con creo que tenía Pablo ahí una revelación del ángel sublime, que fue el ángel que pruebas, pero no hay que botar el yugo, aleluya. Ya me voy para la casa, tome. Gracias, José, muy bien. Si Nehemías hubiera hecho el plan a su manera, todo esto hubiera salido como tal. ¿Verdad que no? Él buscó el favor y la gracia de Dios. Buscó el favor de Dios y su gracia. Proverbios 16:1 dice: escuchen, hombres hoy, escuchen. Los planes son del hombre. Los planes son del hombre. La palabra final es del Señor. La palabra final es del Señor. Todo lo que hagamos, todo lo que sea, Él es el que da la última palabra. Obstáculos que tuvo Nehemías, sí, claro. José lo dijo bien. Encontraba ahí, había un montón de gente que se burlaron de él, de su gente, pero él actuó. Él actuó sin miedo. Él actuó porque Dios iba adelante de él, abriendo el camino, quitando todos los estorbos. Recuerden,
Santiago, vea lo que dice Santiago 4:15. Oiga, recuérdenlo. Santiago 4:15. Lo que deberíamos de decir siempre, lo que deberíamos de decir siempre, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y haremos aquello. Dios es bueno. Dios habla y en su palabra Él nos guía. Lo que pasa es que a veces somos perezosos y no queremos buscar la respuesta en la guía que Dios nos da en su plan. Yo quiero decirles a ustedes, ahí donde están ustedes, pregúntenle a Dios. Desde su corazón y dígale qué le gustaría que Dios haga en tu vida en estos próximos 6 meses o en este año. Porque Dios lo único que busca en cada uno de nosotros es mejorar mi calidad de vida. Dios lo único que está buscando en usted y en mí es que nosotros nos enlacemos con ese plan. Que podamos entender la instrucción a través de su palabra. Dios hoy está tocando su corazón ahí donde tú estás. Y Dios tiene la respuesta para cada uno de esos planes que usted no ha podido concretar. Pero la buena noticia es que Dios siempre nos da una oportunidad. Cuando lo buscamos de corazón y seguimos su instrucción, Él nos va a revelar a través de su palabra cada detalle. Cada respuesta que yo necesite, ahí la voy a encontrar. Tú y yo no necesitamos ir a buscar a un hombre. Busquemos y accesemos al Dios del cielo. Y Él nos mostrará. Él va a mandar la ayuda que cada uno necesitemos porque Él ya sabe qué vas a necesitar, qué obstáculos vas a tener, qué recursos vas a necesitar y Él nos va a ir supliendo a cada uno de nosotros en detalle. Porque Dios, todo lo que hace es bueno y en gran manera. El Señor les bendiga en esta mañana a todos. Segunda prédica. No. Carlito leía Jeremías 29:11, ¿verdad? Y yo sé que yo me pongo aquí y le digo a usted, dígamelo de memoria y yo sé que usted se lo sabe de memoria, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Amén, hermanos. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, ¿verdad? Pensamientos de bien y no de mal y planes, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Y Carlitos ahora lo resumía. Carlitos, pero, pero nos brincamos el 12 y el 13. Y quiero leerlo porque no quiero irme porque ahí estaba que me quemaba. Sí, sí. Dice, entonces, Chilita, entonces, dice Chilita, entonces, me invocaréis. ¿Mm? Vendréis a
Entonces, yo me imagino que usted tiene ese tipo de plan, ¿verdad? Usted tiene ese proyecto. Yo quiero que usted cierre tus ojitos y escriba el plan, ese plan que tú tienes. Por ejemplo, que mi negocio empiece a prosperar. ¿Qué debo de hacer para que mi negocio pueda prosperar? Yo tengo algo que vender. ¿Cómo puedo hacer para encontrar la gracia de Dios para vender lo que yo estoy vendiendo? Si usted tiene eso en mente, por favor, cierra tus ojitos. Y antes de irnos aquí, asincérese con el Señor. Asincérese. Ábrale el corazón de par en par al Señor. Yo me imagino el día que salió aquel hombre a buscar la sanidad de su hija. Ese hombre salió de la casa porque su hija estaba a punto de morir. Él iba con un plan: encontrarse con su amado, con aquel que podía cambiar la historia de su hija. Pero que cuando estuvo a punto de llegar, le dijeron su hija ha muerto. En otras palabras, su plan murió. ¿Verdad? ¿Se acuerdan esa historia? La historia de Jairo. Él salió a buscar la sanidad de su hijo. Ese era su plan, mamá. Y cuando llegó justamente el que lo podía ayudar, murió. Y le dijeron, ya no molestes al maestro. Su hija ha muerto. ¿Sabes? Yo quiero decirle algo a usted. Tu sueño no ha muerto, ¿vale? Yo quiero llevarte una esperanza hoy. Tu sueño no ha muerto. Ese plan que tú tienes, hoy el Señor te dice, no, deme la oportunidad. Tu sueño no ha muerto. Si tú crees que te quedaste sin trabajo porque viene un nuevo proyecto, tu sueño no está muerto. Hoy es el día para revertirlo. ¿Y cómo lo haremos? Calito lo dijo bien. Bien lo dijo Calito. Esta es nuestra oportunidad para decirle, Señor, perdóneme, pero no te había puesto como mi asesor y guía de mi plan. Hoy decido ponerte en el lugar que tú mereces, porque todo plan nació en el corazón de Dios y lo puso en mí, porque tu plan tiene eternidad. ¿Lo sabías? Tu plan tiene eternidad. No hay plan que no tenga eternidad, porque todo viene de Él y para Él. Así que yo le voy a decir a usted, hay esperanza en esta mañana para ti. Padre, te doy gracias por la impartición de mi hermano Carlos. Sé el corazón de él, sé la intención de él y sé, Señor, lo que él te ama y cómo él se prepara, Señor, para dar un buen consejo a nosotros, tus hijos. Y hoy nos da, Señor, a través de este mensaje esperanza, de que todo proyecto, cuando tú eres nuestro capitán, el amo y Señor que nos guía, Señor, se despertará la esperanza y veremos concluido y veremos, Señor, la promesa hecha real de que mi sueño hoy cobra vida. Hoy decido, Señor del cielo, creer que tú, Señor, me ayudarás en mi plan hasta verlo concluido. En el nombre de Jesús, que así sea.
Que la bendición del Dios Todopoderoso, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. En paz y que tengas una excelente y bendecida tarde y una semana de victoria. Bendiciones a todos.